Seguimos poniendo la mañana en camino. Estamos en el 98.7, estamos llegando al final por el día de hoy. Y a propósito de la propuesta musical, a pura nostalgia, pura música vieja, Luis, hay muchos entusiastas y hay muchos entusiasmos. Luis nos dice, Luis Lucila, no me doy cuenta si es Luis o Lucila, mi nostalgia es el asado, los tallarines en familia de los domingos. Y hoy no podemos, no solo por la pandemia, sino por nuestra economía. Está todo por las nubes, carne, fideos, etcétera. Lucila, ahora sí, Lucila se pone en contacto y dice, el Curi genial, como siempre, muy bueno el programa. Alejandro, muy buena música. Hoy por nostalgia, mañana continúa la de nuestros nietos. Los mensajes nos ayudan todos a poner la mañana en camino. Y hoy es Noche en la Nostalgia porque mañana es feriado. Y es feriado porque en 1825 ocurrió lo que con el tiempo se daría a llamar la Declaratoria de la Independencia. Y para hablar de eso nos ayuda por los caminos de la historia nuestra querida columnista, amiga, compañera de este programa, Marcia Collazo. Buen día, bienvenida. Buen día, Alejandro. Buen día para toda la audiencia. Bueno, efectivamente, perdón que te interrumpí. Adelante. No, efectivamente, acá estamos a punto de conmemorar una fecha más de nuestra historia que tiene su polémica. Eso mismo, por eso mismo iba a arrancar. Es una fecha que presenta, porque qué sé yo, 19 de junio nació Artigas, no presenta polémica. La única alrededor del tema tenía que ver, pero ya está absolutamente superada, si nació en Montevideo o en el Sauce, por decirte una. 18 de julio, 1830, más allá de, bueno, porque hay que explicar que había banderas de otras naciones en la plaza Matriz. Bueno, lo cierto es que ese día se juró la Constitución, no hay duda, y así podríamos seguir con otras fechas. Más el 25 de agosto, Declaratoria de la Independencia. ¿Realmente pasamos a ser independientes a partir de ese día? Implica una gran polémica en sí misma, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahí tenés una polémica que va a ser eterna en la medida en que estas diferentes fechas hacen primero, jalones de nuestra historia, hechos incontrovertibles desde el punto de vista material. No hay duda de que hubo una cruzada libertadora y que se formó un gobierno provisorio en la Florida. Es decir, bueno, un conjunto de personas que sentían que legítimamente, realmente, efectivamente representaban los intereses de una comunidad dotada, como digo, de cierto principio de identidad en germen. Esos son hechos. Entonces, a medida que el destino histórico se va desenvolviendo, el destino de hombres y mujeres a lo largo del tiempo y del espacio, van surgiendo distintos jalones de, como digo, hechos. Luego vendrá la interpretación sobre esos hechos. Es indiscutible que existió una declaratoria del 25 de agosto en la Piedra Alta de la Florida con 3 leyes fundamentales. También es indiscutible que, bueno, tuvimos un 18 de julio con el juramento de nuestra primera Constitución, aunque desde antes se venía tejiendo ya la estructura de lo que va a ser el Estado. No ya la nación, sino el Estado. Son dos cosas diferentes, ¿no? Y porque tenía que haber una asamblea constituyente. Yo siempre se los digo esto a mis alumnos. Antes de que se jurara la Constitución, tuvimos que hacer unas cuantas cosas desde el punto de vista de la institucionalidad, porque de lo contrario nadie hubiera redactado esa Constitución. Es decir, porque a veces en nuestro imaginario, viste que los seres humanos construimos todo un imaginario en torno a la historia. Sí, claro. Pensamos que llegó el 18 de julio, bueno, hicimos una fiesta. No. Todo esto se va tejiendo de una manera muy compleja a lo largo del tiempo. Y todavía tendríamos que mencionar, bueno, si nos vamos para atrás, tenemos que mencionar otros hechos fundantes. El tema es elegir uno y por qué elegiríamos y deberíamos elegir uno. Porque también nos podríamos retrotraer a 1810, antes de la Revolución Artiguista, a la primera Junta Revolucionaria del Río de la Plata, que fue la Junta de Mayo de Buenos Aires. En su momento, cuando nosotros empezamos a desarrollar un discurso fundante de nuestra nacionalidad, y estamos hablando, yo qué sé, de la década del 30, cuando se aproximaba el centenario de la Constitución, 1930, ahí se empezaron, como digo, a desenvolver una serie de inquietudes sobre nuestro pasado, y se llegó incluso a plantearle al Parlamento
eh, bueno, retrotraerse a 1810, a esa primera junta de mayo. Y el Parlamento contestó que bueno, que era sí, sin duda, un hecho relevante, pero fíjate que, mira cómo lo toman. Desechó la propuesta porque consideró que eso era un acontecimiento perteneciente a la República Argentina, Ajá. no a nosotros. Pero a su vez, eso, si se quiere, entra en contradicción con las propias leyes de la Florida, con las propias leyes de esa sala de representantes, porque fíjate que la primera ley fue de independencia, declara ahí ritos nulos, disueltos, para siempre jamás, bueno, en fin, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Todos los vínculos de sometimiento a cualquier poder extranjero, cualquiera del universo, por supuesto, primero que nada al de Brasil, que en ese momento Claro. nos continuaba dominando. Pero después la segunda ley es la ley de unión. Entonces, ley de unión con las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y ahí también te surge una incógnita. No porque haya contradicción, que yo creo que no la hay, ninguna contradicción. Porque si hubiera contradicción entre esas dos leyes, luego también habría contradicción en todos los sistemas federales, sistemas políticos federales. ¿Por qué? Bueno, muchos sistemas políticos federales primero declaran la independencia de su Estado. Caso Estados Unidos. Sí. Y luego declaran que forman parte de otra cosa mayor, de un sistema de una unión, una unión con bases federales en este caso. No hay contradicción entre ambos términos, no tiene por qué haberla. Ahora, sí surge la sorpresa, por decir así, de quienes hoy se asoman a nuestra historia y ven que la proclama de Juan Antonio Lavalleja, cuando realiza Cruzada Libertadora, porque en realidad es indisoluble el tema de las leyes de la Florida con la Cruzada Libertadora, porque uno adviene de la otra. Pero la proclama de Juan Antonio Lavalleja dice argentinos orientales. Entonces, cuando vos te asomás de buenas a primeras a la historia y lees eso, te haces un lío. Claro. Porque decís, pero claro, porque vos decís, pero epa, entonces pasamos a ser argentinos. No, eso es algo que exige mucha explicación. Es una explicación que en todo caso tal vez nunca nos va a satisfacer plenamente por aquello de las interpretaciones. Viste que empecé hablando de los hechos, bueno, ahora te hablo de las interpretaciones sobre esos hechos. O sea, ¿qué pasó entre nosotros? Yo te voy a hacer una serie de preguntas, se las voy a hacer a la audiencia, esta serie de preguntas, porque en realidad, para empezar a despejar acá toda esta confusión, que yo sé que hay una confusión y en el ánimo de los oyentes seguramente la hay también, pensemos que para llegar a lo que hoy llamamos la identidad oriental, la nacionalidad, tuvimos que pasar al menos por 3 grandes etapas. Una etapa es la multitud de proyectos políticos. ¿Qué iba a ser esta tierra después de haberse liberado de España? Y de Brasil, ya que estamos. ¿Qué iba a hacer? Ahí se empiezan a desenvolver una multitud de proyectos políticos. El gobierno de la Florida fue un proyecto político. Luego vendrá el proyecto político definitivo hasta el día de hoy, que es el del Estado oriental con su constitución. Pero hay una multitud de proyectos políticos. B. Se van a empezar a desarrollar mecánicas políticas de participación de distintos sectores sociales, ¿no? El artiguismo le dio participación al sector social pueblo, liso y llano, montoneras, bueno, podríamos decir campesinado rural, pero también es un poco ríspida la palabra campesinado para hablar de aquella campaña, ¿verdad? Lejana, salvaje, arisca, vulnerable, inquietante. Y tercero, pero pará, y dentro de la participación de distintos sectores sociales, en realidad, ¿qué sector social predominó y llevó adelante todos los proyectos políticos? No el artiguismo. Las oligarquías fundantes de nuestro sistema político. Esas fueron las que cortaron el bacalao. Esas fueron las que eligieron en su momento unirse a las Provincias Unidas del Río de la Plata,
por grandes intereses comerciales, económicos, bueno, incluso te diría por intereses relacionados con la propiedad de la tierra y con el ganado y con la exportación y la importación y con las incipientes industrias que teníamos. Y después todavía hay esa misma oligarquía en realidad decide cambiar de signo y adherir a un proyecto de independencia con un Estado de corte unitario que va a ser la República Oriental del Uruguay. Viene la tercera consideración que tenemos que tener. Se conforman en la marcha de todos estos procesos se conforman diversas maneras de ver la identidad de la nación. Entonces, las preguntas, en realidad me parece que vamos a ir cerrando con las preguntas, ¿no? Sí, sí. Podemos seguir, obvio. Pero por supuesto que podemos seguir. Desde que se desarrolla la provincia oriental, con José Artigas, digamos, hasta la independencia de 1830. ¿Cuándo comenzó la provincia oriental como tal? ¿Es lo mismo ser una provincia que ser un estado? ¿Es lo mismo ser una nación que ser un estado? ¿Es lo mismo ser una liga federal que pertenecer a las Provincias Unidas? Desde ya les voy diciendo a los oyentes que no es lo mismo, porque el gobierno de la Florida de 1825, en realidad, contrariamente a lo que suponemos, abandonó el proyecto de la Liga Federal de José Artigas para adscribirse a otro proyecto, muy viejo también, más viejo aún que la Liga Federal, que era el de las Provincias Unidas del Río de la Plata, así proclamadas ya en la primera junta revolucionaria que fue la Junta de Mayo. Todavía podría seguir preguntando, ¿esas élites de una y otra banda del Río de la Plata apoyaron alguna vez al artiguismo? Y la pregunta frutilla de la torta, ¿por qué debatimos tanto en torno al 25 de agosto y el 18 de julio y prácticamente no le damos importancia a ninguna de las fechas fundantes de la revolución artiguista? Y esas preguntas, ¿qué respuestas alcanzan? Bueno, tendríamos que empezar a desenvolver la madeja. Ajá. Porque en todo caso, a ver, Marcia, un poco como para ir encontrando el cierre por el día de hoy, yo puedo entender algo que ustedes, los expertos en la historia, nos han enseñado, que aunque los acontecimientos hayan sido los mismos, con todo lo relativo que ello implica, y advirtiendo que el acontecimiento tiene tantas miradas como ángulos puedan... uno se pueda colocar en distintos ángulos para ejercerla, y tantos protagonistas, y tantos intereses, y tantas, etcétera, 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 con todo lo relativo que ello implica, hay otro asunto también que lo vuelve más relativo, y es el paso del tiempo. Quiero decir, seguramente el acontecimiento 25 de agosto de 1825 y la narrativa que sobre el mismo se ha hecho, seguramente necesitaba que fuera una inmediatamente después, que fuera una 10 años después, que fuera una 50 años después, que fuera otra un siglo después, y que fuera una, y que es una distinta necesariamente casi 2 siglos después, como estamos ahora, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, imagínate, estamos hablando de 200 años, ¿no? Prácticamente. Y sí, esas visiones que son fundamentalmente en esencia hermenéuticas, porque recuerdo una vez más, lo que estamos haciendo aquí, cuando nos preguntamos por todas estas cosas, es buscándole un sentido, buscándole un significado a las diferentes fechas que operan como mojones de nuestro largo camino hacia construir una nacionalidad, porque de eso se trata. Y lo que hacemos siempre entonces es buscarle un significado. El problema es que nunca va a haber un significado último, final, dotado de certezas, porque en el mundo, mira Alejandro, en el mundo de la historia, en el mundo de las conductas humanas, en el mundo de las emociones y de los sentimientos que nos mueven a los seres humanos en nuestro paso por la historia, no hay certezas, como si las hay en la matemática, en la física, en la química, y bueno, incluso en la medicina. Acá no hay certezas. Uh-huh. Certezas finales, quiero decir. Hay verosimilitudes, hay puntos de acuerdo, de convergencia, hay puntos
de acuerdo racional, te diría inclusive, aunque la razón está un poco escurridiza acá en este tema, porque hay otra manera de ver nuestra historia que los oyentes van a reconocer, si yo se los digo, que es pensar los movimientos, ¿verdad?, revolucionarios y de independencia como si fueran empresas nacionales conducidas por héroes. Ajá. Hay una manera de verlo, ¿eh? Artigas primero, después, bueno, después aparece Lavalleja, después con todo ese asunto de Rivera y sus traiciones, digamos, después aparece el propio Rivera como un gran héroe, cuidado, con batallas que van a ser paradigmáticas y de las que ya podremos hablar durante este mismo año de 1825. Después aparece Oribe, que también aporta su granito de arena para combatir a los brasileños. Y así se van sucediendo, y creo que hasta por ahí llegamos en materia de héroes de nuestra nacionalidad fundante. Creo que hasta ahí llegamos. Pero claro, después vienen otras significaciones que son las de los partidos políticos nacientes o tradicionales, que también vienen a entreverar un poco la baraja. Bien. Así que si querés, podemos seguir una columna más. Me encantaría, pero no quiero despedirte sin que nos cuentes, nos recuerdes que ya se viene este curso breve que tiene como centro a José Enrique Rodó, ¿verdad? Sí, un curso que quiere justamente ambicioso en el sentido de que quiere combinar la brevedad de un curso de 2 clases con la mayor profundidad conceptual posible para asomarnos verdaderamente cuando hablamos de Rodó a qué estamos hablando, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando al hablar de Rodó? Y el porqué de su vigencia, y si es que la tiene, porque muchos oyentes dirán, pero yo no sé si Rodó tiene vigencia en algún sentido, desconozco cuál habrá sido su legado. Pues sí, claro. Les digo, sí lo tiene, pero además explicarnos las claves de ese olvido relativo en que hemos colocado a Rodó. Bien, ¿y cuándo se va a llevar a cabo estas? Son 2 únicas entregas, ¿no es cierto? Son 2 únicas entregas en las cuales vamos a hacer un repaso, como digo, de un montón de cosas que tienen que ver con la obra de Rodó, su trayectoria, su legado, pero también la tragedia del olvido en que ha caído entre nosotros, que es un olvido contradictorio, porque tiene un parque, tiene una calle, sin embargo, parecería como que el meollo de su pensamiento se borró. Y ese curso va a ser los días 8 y 15 de septiembre, 8 y 15, que son miércoles. 8 y 15. Bien, sí. 8-15 de septiembre, que ya se viene. Sepamos que estamos besando el final casi de agosto. Y recuerden que para obtener más información tienen que comunicarse con el WhatsApp 099-819. 098, perdón, vale. 098, sí. Ahí se iban a otro curso. 098-819-306. Lo dije bien ahora, ¿verdad? Gracias. 819-306, 098-819-306, y allí se conectan para obtener más información, para, en fin, para conocer los detalles. Recuerden que si pueden si pueden participar de una sola de las 2 fechas, son solo 2, así que traten de arreglar. Igual no se pierdan nada porque todo el material grabado les va a ser entregado y enviado. Por supuesto, las clases van grabadas, son remitidas a cada participante, luego grabadas, además del material. Bueno, muy bien. Bueno, mi querida Marcia Collazo, te dejo un beso bien grande, y te invito a que nos reencontremos la semana que viene, ¿sí? Nos reencontramos, Ali, perdón por haber sembrado más confusiones que claridades. Pero no, yo pienso que está muy bien. Esa es la idea, sí. Remover el avispero. Yo pienso que está muy bien y lo agradezco mucho y estoy seguro que los oyentes también. Marcia Collazo nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino.